¿Sí? ¿Estamos listos? Quiero que estemos listicos para iniciar y empezar con este estudio en esta mañana. Romanos capítulo 4. Bueno, ¿tienen sus Biblias ahí? En sus Biblias debe aparecer un título: Abraham justificado por la fe. Vamos hoy a orar, no lo vamos a leer por tiempo y vamos más vale a orar y vamos a ir explicando verso a verso. ¿Estamos? Listo. Señor, quiero darte muchas gracias por esta mañana tan especial que nos das. Gracias porque podemos regocijarnos en ti, en tu amor, en ti como nuestro Padre. Gracias porque nos pides, Señor, el creer solamente como medio para salvarnos, el creer en ti, apoyarnos en ti, aferrarnos solamente a ti, depender de ti, Señor. Gracias por esta mañana y te pido en el nombre de Jesús que quites todo argumento que se levante en contra de tu conocimiento y que nos permitas ver en tu palabra lo que tienes para nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hemos estado viendo del capítulo 1 de Romanos en adelante. Pablo ha mostrado que realmente todos los seres humanos somos culpables, que todos hemos pecado, que no existe ni un solo justo. ¿Es claro o no? Pero también la semana pasada vimos que solo existe un camino para que el hombre pueda ser salvado, y ese camino es Jesucristo, y que solo a través de la fe el hombre puede ser justificado, que la ley no justifica absolutamente a nadie. Pues resulta que Pablo ahora lo que quiere hacer con sus lectores judíos, muchos de ellos, va a demostrarles que solo es necesaria la fe para ser salvado, ¿sí? Y un ejemplo que va a tomar es al patriarca Abraham. Va a tomar como ejemplo a Abraham y les va a demostrar de una manera muy hermosa cómo Abraham fue justificado no por obras de la ley, sino por la fe. Y esto es lo que vamos a entender en esta mañana. ¿Saben algo? Cuando yo veo todo esto y veo que se repite mucho la justificación y todo el proceso, lucho conmigo mismo para entregar este mensaje, y a veces quisiera saltarlo y decirlo: ya la iglesia lo sabe, ¿sí? Pasemos al capítulo 5 a ver si no nos dice lo mismo, o si no el 6, y avancemos rápidamente. Pero realmente la salvación es algo tan fácil, tan sencillo, pero a la vez es muy complicado. O es muy fácil, pero el mundo lo ha puesto complicado mejor. ¿Por qué? Porque cuando vamos a ver hoy, que va a repetir una vez más, simplemente necesitas tener la fe en Jesús para ser salvo, punto. Y alguien podría decir: ¿y eso es todo? ¿Sí? Pero debe haber algo más. Y en ese algo más es que los que escuchan esa angustia, ese clamor, gente pidiendo por algo más, pues ahí es donde aparecen las sectas, ahí es donde aparece el religioso, ahí es donde aparece la cantidad de religiones, y le dice: le tengo eso que usted está pidiendo para sentir satisfacción, y lo llena de una cantidad de ritos y cosas, y entonces usted como que siente un fresquito. Pero cuando usted le dicen solamente fe, usted dice: es que no puedo creer que sea así tan fácil, pero realmente es fácil. Ahora, vivir en el Señor, estamos rodeados de una cantidad de cosas que atacan esta fe, y ahí es donde se viene lo complicado. Entonces, Pablo ha mostrado que el hombre es salvo por la obra de justificación única del Señor. En Romanos 3:22, acompáñenme nuevamente antes de iniciar a leer Romanos capítulo 4, dice el verso A, la parte A del verso 22: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. O sea que nosotros solo somos salvos somos justificados por medio de la fe en una persona. ¿Cómo se llama? Jesucristo, quien pagó por nosotros. ¿Qué es justificación? Muy importante entenderlo. La justificación es cuando Dios, como juez, te absuelve de una manera legal, ¿sí? Quedas sin culpa, o quedas libre de toda culpa por parte de Dios como juez. Es como si Dios dijera en este momento: como resultado de tu fe en Cristo, yo te declaro justo. Es lo que dice la Escritura.
El pecador es pronunciado justo al creer en el Señor Jesucristo. Eso es justificación. Alguien que es culpable, pero que es declarado justo por creer en Cristo Jesús. El ejemplo de Abraham es lo que Pablo va a mostrarnos. Abraham es considerado por los judíos como el padre de la fe, o el padre de, también el patriarca de ellos, del cual ellos se jactaban muchísimo. Yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. Cuando yo les digo a ustedes, ¿en qué piensan ustedes cuando decimos Abraham, el padre de la fe? ¿Qué imagen se les viene a su mente cuando les digo Abraham, el padre de la fe? Mateo. ¿Ah? Isaac. Laura. En Isaac. ¿Qué más? Cuando iba a crucificar a Isaac. Miren lo tremendo. Cuando iba a sacrificar a Isaac, lo iba a matar con un cuchillo, levantó, lo tenía ahí, bueno. Quiero decirles algo, ustedes acaban de volver otra vez a poner que la justificación de Abraham fue por sus obras, fue por lo que él iba a hacer. ¿Se dan cuenta? Pero realmente Abraham fue justificado muchos años antes. Y saben, pensamos en Abraham con un cuchillo en su mano, pero realmente miren lo que nos dice el verso del 1 al 3. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y ustedes me acaban de decir que la foto que viene de Abraham cuando fue justificado por Dios es con el cuchillo. Pero miren, la foto que tenemos de Abraham realmente cuando fue justificado es esta. Génesis capítulo 15. Pablo está citando a Abraham cuando en Génesis 15 dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces la foto que debemos de tener de Abraham, y es lo que va a hacer Pablo, no es una foto con Abraham con el cuchillo en su mano y sacrificando a su hijo, no, es una foto donde él viene de pelear y de rescatar a su sobrino Lot, ¿sí? Que había sido secuestrado y vino de pelear una batalla en capítulo 14 de Génesis, y en capítulo 15 Abraham se pone a pensar en la promesa que Dios le había dicho en Génesis 12, que iba a ser padre de multitudes, y él llega de esa batalla, tiene riquezas, es un hombre próspero con todo, pero está triste en su corazón y dice, Señor, ¿quién va a heredar todo lo que tengo? Si solo el que me sucede, el que sucederá mi casa es este Damaseno llamado Eliezer. Y entonces el Señor le dice, ven, Abraham, un momentico, sal de tu tienda. Y Abraham sale de su tienda y le dice, hey, mira las estrellas, si las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Y en el verso 6 dice, Abraham, ¿qué? Creyó y le fue contado por justicia. Cuando vemos a Abraham levantando el cuchillo, era un hombre que ya estaba curtido de ser probado por Dios, pero que le había creído a Dios. De hecho, en Génesis 12 nos dice que Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Ahí Abraham estaba siendo justificado porque le creía a Dios. Estaba confiando en él, dependiendo en él, depositando su confianza. Y esa es la enseñanza de esta mañana. Dios quiere que nosotros creamos en él como Abraham creyó en él. Esa es la enseñanza de esta mañana. Entonces vamos a orar, terminamos y listo. No, esa es la enseñanza básica. Creer en Jesús, creer en Dios Padre, como Abraham, nuestro padre en la fe, creyó en Dios. Entonces cuando él dice esto, de los versos 1 al 3, dice, ¿podrá Abraham jactarse? Podría jactarse si fue por obras, pero ni siquiera, así hubiese sido por obras, ni siquiera se podría jactar delante de Dios. Porque recuerden que Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Entonces, aunque él hubiese hecho obras, él no podría jactarse de esas obras delante de Dios, quizá delante de los hombres. Pero nos damos cuenta que Abraham fue justificado no por obras, sino por su fe. El Antiguo Testamento no dice que Abraham fue declarado justo debido a sus obras. Entonces recuerden, la foto de Abraham es un Abraham que le cree a Dios, un Abraham que Dios le dice, sal de tu tienda, y le dice, ahora mira el cielo, miren el cielo estrellado, hacia atrás cantidad de estrellas, hacia adelante, y dice, ve las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia. Y saben, en ese momento de 86 años, su esposa estéril, anciana también, y en ese momento, aún allí, Abraham decidió creer. Y vamos a ver que Él los va a ir llevando en ese proceso. Los va a llevar en un proceso donde Abraham creyó a Dios, aunque no tenía ni la más remota posibilidad de tener un hijo, hablando desde el punto de vista natural, porque ya era un hombre de avanzada edad, su esposa también lo era, y además de ser de avanzada edad, ella era estéril. Entonces, a pesar de todo eso que decía imposible, Abraham salió y simplemente vio al cielo y dijo, Señor, si tú lo dices, yo lo creo. Punto final. No se puso a mirar y dijo, ¿pero será? No, miró y dijo, Señor, ok, tú me lo dices, yo lo creo. Ese es un Abraham que fue justificado por la fe. Es un ejemplo, es un cuadro de lo que iba a presentarse en el Nuevo Testamento con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Abraham fue justificado por fe, lo que Pablo nos va a decir de los versos 1 al 8, y nos está diciendo, Pablo pone en claro que la justicia de Abraham no provino de su actuación de buenas obras, sino de su confianza en Dios. Es lo que Pablo quiere poner en claro. Fue una justicia obtenida por medio de la fe. ¿Sí? Los maestros judíos generalmente en los días de Pablo creían que Abraham había sido justificado por obras al guardar la ley, pero Pablo les muestra que no fue así. O sea, al igual que los judíos de la época de Pablo y ustedes que también pensaron lo mismo, los judíos pensaron que Abraham había sido justificado por lo bueno que era. De hecho, ellos decían, nuestro padre Abraham cumplió la ley sin que la ley le hubiera llegado a sus manos, por intuición, fue guiado a cumplir toda la ley. Imagínense eso. Ellos pensaron que Abraham había sido justificado por ley, pero no fue así. Entonces, cuando nos dice la palabra, y Abraham creyó y le fue contado, el verbo que está usando allí es la palabra logizomai. Es un término de contabilidad. Es poner en la cuenta de alguien un crédito. ¿Y saben algo? Lo tremendo de eso es que es usado 11 veces en este capítulo y 41 veces en todo el Nuevo Testamento. O sea que es algo muy importante. Que logizomai, que es la palabra contado. Entonces nos dice lo siguiente: Abraham creyó. Ojo con esto, porque aquí es donde viene el desafío para nuestra fe. Abraham creyó y fue depositado en su cuenta, ¿sí? Ese espermatozoide, ese óvulo que iba a ser imposible fecundar, fue depositado en la cuenta de Abraham, o sea que ya se estaba gestando. El milagro se gestó cuando Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Y saben qué es lo interesante? Que esto nos habla mucho de nuestro mundo actual. Nuestro mundo necesita ver para creer, pero Abraham creyó para ver la promesa de Dios. ¿Se dan cuenta? Es lo que está diciendo. Igual nosotros creemos ahora. Y cuando tú me preguntas, Hernando, ¿qué pasa si tú mueres hoy? Me voy para el cielo. Me voy a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque yo he creído y me fue contado por justicia, y él lo que va a explicar, los creyentes en Jesús se les ha sido contado por justicia. O sea que yo no voy a ser condenado, no voy a ser juzgado por mi pecado, porque eso quedó aquí, yo le pedí perdón al Señor y ya será puesto en mi cuenta ese crédito para poder entrar a la presencia misma de Dios. ¿Estamos entendiendo el mensaje de lo que él está diciendo? Entonces, le fue contado. Es usado 11 veces, palabra importante en este capítulo, de las 41 en todo el Nuevo Testamento. Quiere decir que es algo maravilloso lo que hizo Abraham con su fe. Abraham poseía justicia de la misma manera que una persona poseería una suma de dinero
puesta en su cuenta sin haber hecho nada. Recuerde que justicia es más que la ausencia de maldad o culpa. Es un bien positivo, queriendo decir que Dios no solamente nos declara inocentes, sino que también nos declara como justos. Ese es nuestro Dios, nos declara justos. Abraham creyó y le fue contado como por justicia. Entonces, aquí Pablo nos va a decir más cosas. Verso 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como ¿qué? Como deuda. Cuando alguien recibe un salario no le están regalando nada, sino que está recibiendo una remuneración de lo que hizo. El creyente no puede ganar la salvación, que es una palabra que usamos incorrecta. El creyente no puede ganar la salvación como algo que se puede obtener por sus propios medios. El creyente lo que hace es recibir por fe su salvación, que es muy diferente. ¿Sí me estoy explicando, sí o no? El creyente recibe por fe, pero no puede ganar, porque la salvación no se paga con dinero, lo dijo Pablo en el capítulo 3, y el creyente lo único que hace es recibirlo por fe, cree y inmediatamente le es contado como justo. Entonces, la gracia tiene que ver con recibir libremente regalo dado por Dios. Las obras tienen que ver con ganar nuestro mérito delante de Dios. Un sistema de trabajo busca poner a Dios en deuda con nosotros, y esto es lo que hacen las sectas, y esto es lo que hace la religión. Pone al hombre a hacer obras y busca que Dios le deba a esa persona. Entonces esa persona se siente de alguna manera que Dios no le está regalando nada, sino que él está mereciendo su salvación. Lo cual ya ha quedado claro que todos los hombres hemos pecado y nadie es merecedor de la salvación. ¿Es claro? Al pensar en obras, Dios nos debe la salvación o la bendición debido a ellas. Y Pablo está diciendo, no es así, señores. Y está colocando el ejemplo del salario. Imagínense que su jefe lo llamara a usted el 30 del mes, ¿sí? Y le dijera, hey, fulanito, venga para acá. Y aquí está su cheque, aquí está, aquí le estamos regalando esta plata. ¿Cómo se sentiría usted? Ofendido, ¿sí? Si usted ha trabajado por ella, él no puede venir a decirle a usted que le está regalando algo que usted ya pagó. Es una deuda que la empresa le tiene a usted, porque usted trabajó los 15 días, trabajó el mes, y usted debe recibir la remuneración de todo lo que hice. Y entonces está diciendo, si la salvación es gratuita, entonces al que obras no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces, si la salvación es gracia, en el verso 5, miren lo que nos dice. Mas al que no obra, sino creen en aquel que justifica al impío, su fe le es contada, ¿por qué? Por justicia. Y es así nomás. Que usted llegue delante de alguien, imaginen usted ahora llegando delante del jefe o alguien que va pasando por ahí, lo llama usted y le dice, hey, mira, tenga este regalo, este cheque. ¿Qué empezamos a pensar nosotros? De eso tan bueno, no dan tanto. ¿Qué tengo que hacer? Inmediatamente es lo primero que yo pienso. Por eso a veces nos pasa así con Dios. Dios te dice, hey, he debitado a tu cuenta, he acreditado a tu cuenta salvación. Y usted inmediatamente le dice, ¿y qué tengo que hacer? Él le dice, solo cree. ¿Pero solo creer? Sí. Dije, no, algo tengo que hacer. ¿Sí? Pero el Señor está diciendo, al que no obra, si no cree, aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. En la economía de Dios, la justicia no es contada a aquel que se aproxima a Dios por el principio de las obras, sino que es dado a aquel que cree en aquel que justifica al impío. O sea, es un pecador que sabe que no tiene una opción de ser declarado inocente, pero simplemente cree y Dios le otorga esa salvación. Dios justifica al que cree en su Hijo Jesús. Lo que cuesta es nuestra fe. Imagínense esto, ¿qué dice la palabra en Efesios 2:8? No por obras
Por gracia sois salvos mediante la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Hablaba con una persona esa semana y le decía, imagínense que la salvación fuese por obras. Podría la gente jactarse. Imagínense que la salvación fuese por dar mercados a los pobres. Aquí Dios estaría parcialmente regalando salvación solamente a los que tienen una capacidad económica para comprar un mercado y regalarle al pobre. El pobre recibiría comida, alimento que le sirve terrenalmente, pero no va a alcanzar algo precioso que es la salvación. Quedaría excluido de ese regalo. Imagínense que la salvación fuera por subir el monte más alto, escalar el monte más alto descalzo o ponerse puntillas en los zapatos o arrodillado, tal. ¿Qué pasaría con los que están en el lecho de muerte o están en una cama y no pueden caminar? ¿Qué pasaría con aquellos que están imposibilitados de caminar? ¿Qué pasaría con los que no tienen pies? Estarían excluidos. Pero ¿saben qué es lo lindo de la salvación? Que la salvación está al alcance de todo aquel que quiera, por medio de la fe en Jesús, de todo aquel que crea. ¿Sí? Esto es bien maravilloso porque pueden creer los ciegos, los cojos, los enfermos, los paralíticos, los sordos, los mudos, los enfermos, los ricos, los pobres, los norteamericanos, los suramericanos, los europeos, los chinos, asiáticos, africanos, cualquiera que crea en Cristo Jesús. Y saben, un ejemplo de esto me ocurrió cuando trabajaba en Colsanitas. Una vez estaba en un turno y en ese momento había una persona que estaba totalmente desahuciada. Sí, tenía un cáncer de senos paranasales. Sí, eso. Tenía un cáncer ahí muy fuerte y resulta que estaba en un lugar donde se ponen a las personas que están contaminadas, que entran con una contaminación. Ya estaba desahuciada y olía muy mal, ¿sí? Entonces yo le pregunté a mi compañera, le dije, ¿quién está allí? Y mi compañera, también creyente, estaba muy consternada. Me dijo, no, Hernando, vení, mira, y abrió el sistema de admisión y me dijo, allí está esta señora, pero si la ves, no la puedes reconocer. Está desfigurada, su rostro es la forma en que yo puedo describirlo y que pude describir su imagen fue a alguien que se le están saliendo los sesos por la boca, ¿sí? Y solamente un gemido, y me empieza a contar el contexto y me dice, y esa señora, la enfermera acompañante, le contó a mi compañera, le dijo que lo más triste es que estando aún en ese lecho, como buena mamá, tiene unos hijos adolescentes, como ya en la universidad y todo, y una mamá preocupada todo el tiempo y preguntando en su gemir, como llegó, viéndole a su esposo, ya llegó fulanito, ya entró a la casa, y el hombre irritado, con su esposa enferma, no le tiene la paciencia necesaria, y no la trataba adecuadamente, pero la señora no podían hacerle más, sino simplemente algo para el dolor, morfina, y simplemente desahuciada. Y se la llevaban para la casa y otra vez volvían y la traían, pero no podían hacerle nada más, simplemente tenerla allí y empiezo yo a buscar la forma de entrar ahí. No había mucho usuario en ese momento y dije, bueno, voy a visitarla. Estaba ahí solita, el esposo se había ido, la enfermera estaba por ahí, estaba solita, y empiezo a buscar un tapabocas porque algo que aprendí terrible, re escrupuloso, ¿sí? Olía horrible el lugar. Y entonces empiezo a buscar un tapabocas y guantes. Y cuando voy a suministro, pues no había tapabocas en ese momento. Y yo, ¿qué? No, pues tocó así, porque estaba pensando en la salvación de esa señora. Cuando entro, es una señora que está tendida en la camilla, mirando hacia la pared y gimiendo. Ya tenía más o menos el contexto y me le acerqué, la saludé, le dije, buenas, mira, yo trabajo aquí, pero quería compartirte algo muy especial, quiero orar por ti. Ella simplemente se quejaba y le dije, me gustaría decirte algo muy especial, y le compartí el plan de salvación. Le dije, ¿te gustaría aceptar a Jesús? Yo sé que no podrías pronunciar, decir sí, sí, no,
pero si algo, por favor apriétame tu mano y yo entenderé que quieres que ore por ti y tú puedes aceptar al Señor. Cuando en ese momento le dije eso, ella se volteó. Yo simplemente, o sea, olía muy desagradable. Cuando se voltea, claro, veo esa imagen tremenda y me aprieta la mano, entendí que quería hacerlo. Oré por ella y simplemente le dije, mira, ¿sabes qué? Entrégale tus cargas al Señor. Tranquila que Dios va a cuidar de tus hijos. No pudo contarme nada, o sea, yo ya tenía un contexto, simplemente le dije, ora al Señor, allí donde estás, desde allí, clámale al Señor y Señor, tú sabes que lo que me tiene así quizá es, ¿cómo van a quedar mis hijos? ¿Van a quedar solos? ¿Qué voy a hacer? Tal cosa. Descansa en el Señor. Pues efectivamente yo terminé mi turno, me fui. Cuando al otro día hablamos del tema, esa señora había muerto en la tarde de ese día. Llevaba días donde la llevaban y la traían, la llevaban. Yo creo que esa señora lo que la amarraba era esa angustia por sus hijos. Pero Dios trajo salvación. ¿Y qué le estoy diciendo? Por la fe el Señor pudo salvarla. Yo no pude escucharlo, pero yo sé que ella era consciente y apretó mi mano y sé que creyó en el Señor. Y un día me encontraré con ella en el cielo. ¿Y saben lo lindo? Lo lindo es que ella no estará más así, con esa dificultad que vivió acá en la tierra, porque la palabra de Dios nos dice que allá en ese lugar no hay temor, no hay llanto, no hay dolor, sino que está en algo especial, está en un lugar espectacular, en el mejor lugar. Pero entonces hablamos de la salvación por fe. Imagínense que solamente se pudiera salvar si se bautizó o no se bautizó. Y entonces, le comparto a Jesús, pero algo falta. ¿Y cómo me cargo a esta señora? Imaginen que yo cargue a la señora y me la lleve, ¿qué van a hacer conmigo? Pero la salvación está a disponibilidad de todo aquel que quiera. Ahora, mucho cuidado con usted pensar, Pastor Hernando, si es así, nos vemos, aquí no me vuelve a ver, faltando una hora antes de morir, acepto a Cristo y hasta luego. No, porque el Señor conoce los corazones de cada uno y Él nos da la oportunidad. Ahora, si tú eres creyente, y vamos a entender esto, Dios nos regala es la justificación, que es una posición, pero hay otra obra que se llama la santificación, que te lleva de menos a más hasta que el día es perfecto, dice, como la luz de la aurora, ¿sí? Y vamos a entender un poco más esta justificación. Entonces, más el que no obra, sino cree aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Resulta que los judíos conocían este proverbio y dicen, recuerden que Pablo fue cuestionado de la forma en que él compartía. Muchos pensaban que él tenía otro evangelio, pero miren cuando ellos sabían la ley y dentro de los proverbios estaba Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Entonces, ¿cómo así, Pablo, que tú vienes a decirnos que el que cree, Dios justifica al impío? ¿Sí? Para ellos, de alguna manera, lo que estaba ocurriendo aquí es, ¿cómo puede ser que Dios justifica al impío? Aunque era una aparente contradicción en estos dos versos, en realidad no era así. ¿Por qué? En Romanos, el impío está siendo justificado, pero de una manera voluntaria. Me explico. Esa persona que es un impío reconoce a Jesús y Jesús ha decidido tomar el lugar de esa persona de una manera voluntaria, ¿sí? Él tiene que morir. Es un ejemplo, yo he cometido algo muy grave y el juez dice, usted tiene que ir a la silla eléctrica, y viene mi papá, ¿sí? Y dice, señor juez, yo quiero tomar el lugar de mi hijo, ¿sí? Puedes sentenciarme a mí, o sea, para que quede el castigo, quede la sentencia. Y dice, ok, lo importante es que se pague lo que este hombre hizo. Cambiamos de lugar, pero a mi papá nadie lo empujó, sino que él tomó su decisión. ¿Es claro? Jesús tomó la decisión de tomar nuestro lugar. En Proverbios 17:15 está hablando cuando el justo es declarado culpable y el impío declarado justo. Pero resulta que hay un cambiazo ahí, donde alguien que no quería, alguien que no había cometido nada, termina pagando el crimen del otro. Pero ese justo que fue declarado impío o malo, él dice, no, yo no quiero, yo quiero que me saquen de aquí. ¿Me hago entender? Esa persona no se ofreció a tomar el lugar.
a esa persona la metieron allí. Entonces el Señor dice, el que declare al justo como impío sabiendo que es justo, y el que declare al impío como justo sabiendo que es malo, eso es abominación al Señor. En esta justificación lo que está ocurriendo es, Jesús dice, Padre, yo voy a tomar el lugar de la humanidad, yo tomo el lugar de Laura, de Brandon, de Daniel, de Mateo, de cada uno de nosotros, voluntariamente. A Jesús no lo empujaron, a Jesús no cayó en la cruz por accidente, aunque algunos piensen que así fue, que Jesús fue a la cruz porque Judas lo vendió. No, si hubiese sido así, recuerden, Jesús lo dijo, voy a morir al tercer día, pero voy a resucitar. Es más, cuando Jesús lo apresaron, él no estaba en Jerusalén, él estaba lejos de Jerusalén, pero él se paró y sabía cuándo era la hora y le dijo, muchachos, ha llegado la hora y es momento que vayamos a Jerusalén. Si usted sabe que va a ir a una ciudad y ya lo van a matar, ¿usted qué hace? Pues va al sentido contrario, lo más lejos que pueda. Jesús se acercó cada vez más porque él sabía lo que él se esquivó muchas veces de llegar a la cruz, es porque no era ni el día ni la hora. Pero cuando llegó el día y la hora, él vino y tomó nuestro lugar. Entonces, eso es lo que los judíos están ahí. ¿Cómo así que un impío puede ser declarado justo si eso es abominación delante de Dios? Claro, es abominación cuando hay manipulación de los hechos. Es abominación cuando es una trampa. Es abominación cuando se está haciendo algo ilícito. Pero lo que se hizo con Jesús era lícito, el justo por los inocentes, pero Él tomó nuestro lugar de una manera voluntaria. Amén. Y por eso creemos en el Señor. Romanos 4:6 dice aquí, va a tomar otro ejemplo. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahora, ¿cuál es el otro ejemplo? Ya les mostró el patriarca Abraham. Ahorita les va a mostrar otro símbolo de orgullo para un judío. ¿Quién es? El rey David. ¿Sí? Primero el patriarca, pero el patriarca tenía una condición particular. El patriarca vivió en un momento donde la ley no estaba establecida para los hombres. ¿Sí? Pero entonces, de una manera muy inteligente y guiado por el Espíritu Santo, Pablo presenta a Abraham y les muestra cómo él fue justificado, no por obras, sino por fe. Ahora David, pregunta, ¿David fue justificado por obras o por fe? ¿Por la ley o por la fe? Resulta que él fue justificado por la fe y él está citando el Salmo 32, 1 y 2. En la dicha del perdón. Ese es un salmo cuando David, después de que ha pecado con Betsabé, ha mandado a matar a Urías, Eteo, ese soldado, y es culpable de mentira, de asesinato y de adulterio. Y David sabe, bajo la ley, ¿qué dice la ley? ¿Cómo debe morir un adúltero? Apedreado. ¿David murió apedreado? No, entonces él compone un salmo. Y en ese salmo él declara la dicha del perdón y dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, bienaventurado, dichoso, feliz, él está contento, porque él sabía que por la ley debía morir, pero ahora no ha muerto. Y miren aquí, a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Él está feliz porque Dios ha puesto, como dice el Salmo 103:12, cuán lejos está el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y aquí el salmista David está hablando de justificación. Miren, ¿qué es justificación? En esta bienaventuranza, justificación es que usted, estando sucio en una condición de pecado, y por eso la justificación es así, miren, un chasquido de dedos. Creo en Cristo Jesús, era un criminal, acabo de venir de hacer algo terrible, soy un criminal, vengo viviendo una vida terrible y me acerco al Señor y le digo, Señor, perdóname, te acepto como mi Señor y mi Salvador y de aquí en adelante quiero vivir para ti. Ese hombre inmediatamente, ¿qué ocurre? Se le coloca un vestido, miren, un hombre sucio, se le está colocando un vestido blanco
y es justificado. Es algo, la justificación ocurre de afuera hacia adentro, pero la santificación es un proceso que va en proceso de adentro hacia afuera y va cada día. Estamos siendo santificados, es un proceso. Un ejemplo de esto, Jesús está muriendo en la cruz, hay dos malhechores, un ladrón tiene allí, los romanos colocaban el título por el cual ese ladrón estaba ahí, si era un asesino, si había hecho algo, ese título estaba ahí, por ladrón, para que todo aquel que pasara supiera qué le iba a pasar a un ladrón. Y en ese momento, ese ladrón que mira a Jesús y le dice, Señor, acuérdate de mí que cuando esté en el paraíso, Jesús lo mira y le dice, ciertamente te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo Jesús con él? Santificación, le colocó vestidos, tenía un título de ladrón y le puso un título de ¿qué? De justo, de inocente, y ese hombre murió inmediatamente. Ese hombre lo único que no pudo tener fue el proceso que usted y yo tenemos, que es el proceso de santificación. ¿Qué significaría? ¿Qué hubiera pasado si hubiera habido una revuelta y viene alguien a salvar a ese hombre y lo bajan de la cruz y lo vendan, le limpian las heridas y ese hombre vive? ¿Qué debería hacer ese hombre para mostrar realmente que ha sido justificado? ¿Cuál debería ser el carácter de su vida, de su estilo de vida? Pues empezar a caminar, dejar de robar, y empezar un proceso de santificación, de ir a esa posición tan alta que Dios ha regalado a sus hijos. ¿Es claro? Eso es justificación, ponerte un vestido nuevo, a pesar de que estás sucio, a pesar de que eres pecador, a pesar de que has fallado. David habla de la bienaventuranza de aquel que es justificado, pero no a través de las obras, sino a través de la fe. Entonces, sigamos. Tanto David, aquí está diciendo que a diferencia de Abraham, reconocía la ley y sabía que era ser un pecador culpable. Él sabía la seriedad del pecado y lo maravilloso de ser verdaderamente perdonado. La ley nunca podía haber justificado a David. ¿Creen ustedes que la ley podía justificarlo? Nunca. La ley decía, el que adultere tiene que morir apedreado. Primero. Segundo, de otra manera dice que dentro de la ley también decía que todo aquel que tuviera una intención contra otra persona y esa intención se dieran cuenta en el juzgado de todo el mal que esa persona quería hacerle a la otra, ¿qué era lo que tenía que pasar según la ley? Según la ley, esa persona que había tramado todo el mal contra el otro, cuando fuera descubierto tenían que hacerle todo el mal que él había pensado hacerle al otro. ¿Sí me hago entender? O sea que él cuando quiso matar a Urías, o sea, él por la ley tenía todo, absolutamente todo para morir. Y por eso él escribe la dicha del perdón. ¿Saben? Usted y yo deberíamos de ser unos salmistas. Usted y yo como David deberíamos cantar y decir, Señor, la vez que yo mentí a mi mamá, la vez que yo robé, que tomé este dinero, según la ley yo debería morir. Según la ley debía estar en la cárcel. Pero la dicha de tu perdón, Señor, me has perdonado, me has limpiado. Pero saben, a veces encontramos cristianos quejones en lugar de ser cristianos adoradores del Señor. Cristianos que puedan componer salmos como el rey David, porque entendía realmente de qué lo había librado el Señor. ¿Usted ha entendido de qué lo ha librado el Señor? Si usted lo ha entendido, su vida va a ser diferente. Su servicio al Señor va a ser totalmente diferente. Su disposición para Cristo va a ser totalmente diferente. Si David hubiese sido juzgado solamente con las obras, la justicia de Dios debió de haberlo condenado. Entonces él dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas sin las obras. Entonces lo que ha hecho hasta este momento Pablo es mostrar a Abraham que estaba sin la ley, ¿sí? Y fue justificado sin las obras de la ley, y David que aunque tenía ley fue justificado no por la ley sino por la fe. Eso es lo que nos dice allí. Sigamos. De los versos 9 al 12 nos va a mostrar que Abraham fue justificado por fe antes de la circuncisión, ¿sí? No por un rito. ¿Recuerdan cuál es la foto que ustedes tenían de Abraham? Abraham con el cuchillo. Abraham con el cuchillo
ya era un Abraham circuncidado. Abraham saliendo a mirar las estrellas era un Abraham sin circuncidar. Quiero decirles esto, cuando Abraham recibió la promesa tenía 86 años, no fue sino hasta 14 años después que Abraham recibió el pacto, la señal de la circuncisión. Y le está diciendo, señores judíos, ¿cómo me vienen ustedes a decir que la salvación es por circuncisión? Señores judíos, ¿cómo vienen ustedes a decir que es declarado inocente el que está circuncidado? ¿Cómo declaró Dios a Abraham? Inocente. ¿Y cuándo lo hizo? Cuando no tenía la circuncisión. Y es lo que va a explicar allí. Entonces, Romanos 4:9, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Entonces recuerde que Pablo lo que ha hecho todo el tiempo, y quiero que no lo pierdan de vista, Pablo habla de los gentiles y Pablo habla de los judíos. Los pone en una bolsa, son culpables, luego vuelve y toma uno de ellos, los pone como ejemplo, luego vuelve y los revuelve, los pone en el mismo lugar y luego habla de la iglesia. ¿Sí o no? ¿De dónde salió la iglesia? La iglesia salió de judíos, gentiles, pecadores culpables delante de Dios. Cristo murió y hizo de los dos un solo pueblo. Es lo que está haciendo. Está demostrando a los judíos que no se salva por la circuncisión. Y aquí hace una pregunta. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Recuerden la palabra, ¿cómo pues le fue contada? ¿Le fue contada qué? La justicia. ¿Cómo se le acreditó a Abraham el ser justificado delante de Dios? ¿Cómo se le acreditó a Abraham el tener una relación con Dios, ir a la misma presencia de Dios? Por la fe, ¿sí? No fue cuando fue circuncidado, no fue cuando se cortó el prepucio, fue mucho antes que eso, 14 años antes, porque le creyó a Dios. Entonces tenemos Abraham, como les digo, no recibió sino el pacto de la circuncisión 14 años después. Por tanto, la justicia no estaba basada en la circuncisión, sino en la fe. ¿Qué podríamos decir los cristianos? Entonces son salvos los que se bautizan. ¿Sí? ¿Es necesario el bautismo para la salvación? No. Pablo dijo, yo no bauticé a nadie, Cristo no me mandó a bautizar, sino a proclamar las buenas nuevas de salvación. Pero, entonces ¿un creyente debe ser bautizado o no? Absolutamente, porque de esa manera está mostrando el carácter de su salvación. Muy importante, el bautismo, vamos a ver lo que es como un sello. El bautismo es como un registro civil de nacimiento. La pregunta es, ¿ustedes tienen el registro civil ustedes nacieron por el registro civil de nacimiento o porque nacieron tienen registro civil de nacimiento? Porque nacimos tenemos registro civil de nacimiento. A mí no me hizo nacer el registro civil de nacimiento. Igual el bautismo, igual la circuncisión, ¿sí? La circuncisión no salvó a Abraham, pero porque fue salvo, porque fue justificado, él se circuncidó. El bautismo no salva al creyente, pero por cuanto ha sido salvo, el creyente se bautiza y tiene un sello, tiene algo que dice, hey, mira, yo me bauticé, yo declaré públicamente que Cristo es mi Señor y mi Salvador. De lo contrario, cualquiera se puede circuncidar o bautizar. Entonces dice verso 11 y 12, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que estuvo estando aún incircunciso. ¿Cuándo fue la justicia de la fe del hombre? ¿Estando cuándo? Incircunciso. Muy bien. Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿A quiénes? A nosotros, a los de la incircuncisión. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Se dan cuenta? Parece un trabalenguas todo el tiempo, pero él dice, Abraham es padre de los que se circuncidaron o de los circuncidados, como de los que no se han circuncidado. Él es padre de ambos. Padre de la fe de tanto de judíos como de ¿qué? De gentiles.
de los judíos circuncidados y de los creyentes no circuncidados. ¿Saben? Es un padre de la fe que nos ha trazado un camino para que sigamos su ejemplo, creerle a Dios. Miren esto. ¿Qué pasaría si los judíos que han sido circuncidados, dice, Él es el padre de los judíos, para que sigan sus pisadas? ¿Cuáles son las pisadas que debe seguir un judío de Abraham? La fe de Abraham. ¿Cuál fue la fe de Abraham? Dios lo dijo, yo lo creo y eso es todo. Entonces, si Dios te dice, ellos se van a tener que encontrar en un camino cuando se van a encontrar allí, que solo a través de la fe ellos pueden ser salvos. Pero pongamos por el otro camino, por la otra vía los gentiles. Sigamos las pisadas de nuestro padre Abraham. Mire que le llama nuestro padre Abraham. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Que tenemos que seguir el mismo camino que es la fe, ¿sí? Y entonces nos encontramos que ambos, tanto judíos como gentiles, se cruzan en un mismo camino llamado como la fe. Y de esa manera todos, judíos, no judíos, por medio de la fe, pueden llegar a Dios. Si le creemos, es lo que está diciendo allí el apóstol Pablo. Así como su fe le fue contada por justicia, también le sucederá lo mismo con todos los judíos, con todos sus hijos, perdón. Miren, entonces tenemos a Abraham, padre de la fe de judíos y gentiles. Pablo vuelve su mirada a los judíos que podrían pensar que la justificación solo era para los circuncidados. Pero Abraham fue justificado antes de ser circuncidado, es lo que está diciendo. Y la circuncisión fue una señal de su fe. Debieron haber quedado en shock los judíos que leían esta carta al ver que Pablo llamara a Abraham el padre de un pueblo no circuncidado. ¿Se pueden imaginar? Ellos se jactaban de decir, Abraham nuestro padre. Y tú y yo, como gentiles, podemos decirle a un judío, Abraham también es nuestro padre. Nosotros somos hijos espirituales del padre Abraham. Tenaz, por medio de la fe. La fe y no la circuncisión es el vínculo vital para Abraham. Es mucho más importante el tener la fe de Abraham y la justicia imputada a él debido a ello que tener la circuncisión de Abraham. Vemos a personas que estarán circuncidados y se irán al infierno porque no siguieron las pisadas de su padre Abraham, que fue creerle a Dios. Si ellos siguen las pisadas de Abraham, se van a encontrar que lo que Abraham hizo era como un modelo, como una sombra o tipo de lo que iba a venir. ¿Quién iba a venir? Cristo Jesús, igual para nosotros. Sigamos. Entonces tenemos a Abraham. Miren lo que pensaban los judíos. Los judíos en los días de Pablo tenían un dicho: lo que está escrito de Abraham también está escrito de sus hijos. ¿A qué hacían referencia a esto? Cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, sal de tu tierra y tu parentela porque haré de ti una nación grande, te bendeciré, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Eso lo tomaban a ellos como, si Dios se lo dijo a nuestro padre, también es para nosotros. Y el dicho era, lo que está escrito de Abraham también está escrito de sus hijos. Entonces, de acuerdo a este dicho que ellos conocían, Pablo les está diciendo lo mismo. De acuerdo de corazón con este principio, extendía el principio al ser justificado por la fe para todos los descendientes espirituales de Abraham, aquellos que creen, a los que siguen las pisadas de la fe de Abraham. O sea, si todo esto es para, todo lo que Dios dijo de Abraham, todo lo que Dios le dijo a Abraham es para los judíos, pues entonces Pablo está diciendo, todo lo que Dios le dijo a Abraham es para los que siguen sus pisadas y es en la fe. Somos salvos por medio de la fe, no por obras, no por justicia, no por obras para que nadie se gloríe, no por propias obras. Entonces Pablo ha dicho, justificados por fe y no por obras. Abraham fue justificado por fe y no por la circuncisión. Y lo último que le va a decir es, fue justificado por fe en la promesa de Dios. Sigamos. Versos 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Qué está diciendo ahora Pablo? Está diciendo que Abraham no fue justificado por la ley, ¿sí?, sino por la justicia en la fe. ¿Por qué?
Para eso tenemos que remitirnos a Josué 24:2. ¿Sabían ustedes que Abraham fue un idólatra de corazón? ¿Sabían ustedes que Abraham fue un pagano? Eso es lo que nos dice Josué 24:2. Y entonces lo que justificó a Abraham fue la fe en la promesa de Dios, no la ley. Y vamos a ver Josué 24:2. Acompáñenme a leerlo porque no lo tengo acá. Dice aquí, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron al otro lado del río. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían ¿a quién? Dioses extraños. O sea que vuelve otra vez y le dice, mire, primero Abraham no fue justificado por la ley, porque no había ley, ¿sí? Y él no tampoco fue circuncidado por obras, porque él cuando vio al cielo no había hecho ninguna obra sino creerle al Señor. Segundo, Abraham no fue justificado por circuncidarse, porque él creyó antes de circuncidarse. Y tercero, Abraham no recibió la promesa por la ley, sino que recibió la promesa por la fe. Porque en últimas, Abraham, del cual ustedes tanto se jactan, era un hombre pagano, idólatra y servía a dioses extraños. Entonces, ¿de qué se jactan ustedes? Es lo que está diciendo. ¿Sí? Mucha gente empieza a decir una cantidad de cosas y realmente todos hemos sido salvos de nuestra manera de vivir antigua. Verso 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿Qué significa? Que los que confían en la ley, de alguna manera, hacen nula la fe o nula la promesa, pero nos damos cuenta que la ley no puede justificarme, la ley no puede hacer vana mi fe y la ley no anula la promesa de Dios. Verso 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. ¿Por qué Pablo dice esto? Más adelante tiene que volver y aclarar y decir que la ley no es mala, ¿sí? Pero aquí está diciendo la ley produce ira. ¿Por qué produce ira la ley? La ley produce ira porque ella me acusa. El apóstol Pablo dice en Romanos 7, va a decir más adelante que él no sabía qué era codiciar, sino hasta que leyó, no codiciarás. Entonces, si alguien quiere vivir bajo la ley, está bajo maldición. Si alguien quiere vivir bajo la ley, está bajo la ira. ¿Por qué? Porque nunca podrá dar el estándar completo de ella. Pero la ley es importante, miren lo que sigue diciendo. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. La ley me muestra lo culpable que soy. Pero si Dios no hubiese dado la ley, tampoco pudiera acusar al hombre. Un ejemplo de esto es, si no hay leyes de tránsito, entonces un oficial de tránsito no podría sancionarme. ¿Sí? Es muy claro. Pero las leyes de tránsito nos muestran que ni la persona más prudente al conducir ha cumplido todas las leyes. Yo les pregunto a los que están aquí, ¿cuántos de los que están aquí han recibido una multa en su vida de conductor? Levanten la mano sin vergüenzas. ¿Ves? Sin vergüenza. Levanten la mano, los que han recibido una multa, listo. ¿Cuántos de los que han recibido una multa han ido a hacer el curso para que les descuenten, para que paguen menos? Bueno, ¿saben algo? Los que han hecho ese curso se dan cuenta que ni siquiera los que nos ponen el ticket a nosotros son capaces de cumplir la ley. Porque los guardas, uno los ve que pasan por aquí al lado de uno y eso está prohibido según la norma. Cuando usted se parquea, cuando usted se parquea en un semáforo o para un semáforo, usted tiene que dejar una cierta distancia como de 2 metros o 3 metros, no recuerdo cuánto. ¿Cuántos de nosotros realmente nos hemos pegado muchas veces a otro carro ahí y no hemos dejado la distancia? Y no hemos sido multados en ese momento. Entonces lo que está diciendo Pablo aquí es, la ley produce ira, porque ella me muestra cuán pecador soy, cuán culpable yo soy.
Pero si Dios no nos da la ley, no tendría el estándar para juzgarnos. Por eso necesitamos la ley también, pero simplemente es por las obras, por la fe en Jesús, no por las obras. Verso 16, por tanto es por fe, para que sea por gracia. ¿Notan allí? Por medio de que tú eres salvo, por medio de la fe o de las obras. ¿Por medio de que eres salvo? ¿Por medio de la gracia o de la ley? Miren lo que dice ahí, por tanto es por fe para que sea por gracia. Dice, no es por ley ni por las obras. Y ellos estaban pegando ¿de qué? De la ley y se estaban pegando de las obras. Ellos pensaban que Abraham había cumplido todo y que por eso Dios lo había justificado. Pero Abraham no había hecho, lo que había hecho Abraham era creerle a Dios, sin tener ni siquiera la más mínima o la más remota posibilidad humana para poder tener hijos. Pero él le creyó a Dios. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. La promesa es para nosotros también. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Ya Pablo empieza a incluirse, es padre de todos nosotros. La promesa para toda la descendencia, judíos que hacían lo que la ley requería, lo cual Dios honró en su momento, pero ahora Cristo es el cumplimiento de la ley. Si el gentil cree en Cristo, es justificado en él, aunque nunca haya recibido la ley. Entonces, en el verso 17 continúa diciendo, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios tiene la habilidad de dar vida a los muertos y llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué significa esto? Significa que tanto judíos como gentiles estábamos muertos y Él nos llamó a vida. Piensen en esto. ¿Recuerdan cuando Jesús hizo lo mismo? Entró, llegó cerca de la tumba de Lázaro y ¿qué le dijo a Lázaro? Lázaro, ven fuera. Uno diría en nuestros días que alguien se pare en una tumba y le diga, mamá, ven fuera. Esta vieja de tostó, está loca, ¿sí o no? Pero como Jesús es Dios, tiene la capacidad de llamar y decir a un muerto como si estuviera vivo, venga para acá. Dios escogió a los judíos que estaban muertos y escogió a los gentiles que estaban igual de muertos y les dijo, los quiero para mí. ¿Dónde dice esto? Efesios capítulo 2, versos 1 y 2. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Me gustaría que lo leyéramos porque es muy importante. Efesios capítulo 2, versos 1 y 2. Solo Dios puede darte vida eterna, solo Dios puede darte salvación, no una religión. Está ahí Efesios capítulo 2, versos 1 y 2. Dice lo siguiente, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos ¿de qué? Desobediencia. Entonces, Dios es capaz de llamar a alguien a una salvación que no merece, porque Él es Dios y Él puede hacer lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Y puede llamar a un muerto y traerlo a vida eterna, pero solo Dios, no la religión, no un rito, sino solo Dios puede hacerlo. Verso 18. Y está hablando de Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Me gusta que Abraham cuando creyó, dice, esta esperanza no era como alguien diciendo, ojalá ocurra, sino que era con certeza. Cuando dice, y Abraham creyó y le fue contado por justicia, Dios que conoce el corazón, o sea, Abraham no estaba dudando. Él dice, Señor, si tú dices que así va a ser, punto. Esperanza contra esperanza. Está diciendo, o sea, él no dudó en su corazón, él lo creyó. Y así deberíamos de creerle al Señor cuando nos dice algo, ¿sí? Es muy importante. Abraham creyó a Dios y no estaba dependiendo de sus propias
habilidades. Por esta razón fue llamado el padre de muchas gentes. Verso 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Él era un hombre de casi 100 años y ella de 90 años y además estéril. Abraham solo creyó. Y lo que nos enseña esto es, no debemos dudar, creer lo que Dios nos ha prometido. Yo no sé qué Dios te ha prometido a ti, pero cuando Dios te prometa algo, créele al Señor. ¿Sí? Creámosle como Abraham, sigamos las pisadas de nuestro padre Abraham. Por eso yo les digo a ustedes, y algo que aprendí de un pastor amigo es acerca de las piedras del recuerdo. ¿Se acuerdan? Las piedras del recuerdo son muy importantes, porque cuando tú sientes temor, ve a esas piedras del recuerdo, ve a esas promesas que Dios te ha dicho, para que no dudes, sino que creas. ¿Sí? Yo recuerdo que el Señor me regaló a mí en un momento muy específico de mi vida el Salmo 97:10. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de la mano de los impíos los libra. ¿Sí? Y llegó un momento muy especial de nuestras vidas cuando necesitábamos tomar una decisión, y ese pasaje Dios me lo regaló, una promesa de protección para mi hijo Mateo, y lo he creído hasta el día de hoy. Teníamos que tomar la decisión. Mateo estaba muy pequeño y ya no podía llevarlo al colegio, pero no podía pagarle un transporte que lo llevara seguro, tenía que montarse por primera vez en el mío. ¿Sí? Algunos de ustedes dirían, pero pastor, yo me monté cuando tenía 5 años en el azul crema, en el verde Bretaña. Listo, gloria a Dios. Pero en un momento ustedes saben que es un niño montarse allí y uno dice, wow, o sea, en ese momento oramos al Señor y el Señor nos dio esa promesa. Y desde ahí confiamos en el Señor. Y es recordar esa promesa de Dios. Y ahora estamos en Jamundí, Mateo va a waterpolo, 7 de la noche, 6:30, llega a las 9:30, 10 de la noche. Se han estrellado los buses ustedes saben que en la Panamericana hay mucho accidente, buses donde él ha ido y se han estrellado, y Mateo ha salido ileso, y Dios lo ha protegido, y Dios lo ha guardado. Dios ha prometido, y Dios nos promete. Cuando nos promete algo, Él lo cumple, y debemos de creerle al Señor y no dudar, pero muchas veces dudamos de lo que Dios nos ha dicho. Es muy importante. Sigamos ya terminando. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada, ¿por qué? Por justicia. Ahora, esto no quiere decir que Abraham fue perfecto, porque sabemos lo que ocurrió, ¿no? Miren lo que pasó. En Génesis 14, Abraham libra a Lot. Génesis 15, Dios le da la promesa y es contado como justo. Génesis 16, ¿qué ocurrió? Abraham tuvo un hijo con Agar, su esclava. Y Génesis 17, el Señor le da el pacto de la circuncisión. Entonces, se fortaleció, no dudó, creyó, pero no fue perfecto. Génesis 16:4 dice, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio ¿a quién? A su señora, a Sara. Por último, Pablo ya nos ha dicho lo siguiente. ¿Qué nos ha dicho Pablo? Nos ha dicho, un ejemplo de que el hombre es justificado por fe y no por obras es Abraham. Abraham fue justificado por fe y no por sus obras. Número 2, Abraham fue justificado por fe y no por su circuncisión. Número 3, Abraham no fue dado la promesa por la ley, sino por creerle a Dios. Y número 4, aplicación para cristianos. ¿Por qué para cristianos? Porque la declaración del cristiano está aquí. Aquí no dice, dentro de la división de sus Biblias no dice aplicación para cristianos, pero miren cómo los involucra. Está hablando al judío, está hablando al gentil, y ahorita está hablando de ese nuevo grupo que es la iglesia, llamados o los cristianos. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Porque seguimos a Cristo, porque amamos a Cristo y creemos esto de Cristo. Miren lo que dice ahí. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. ¿De quién está hablando el verso 23? O sea, todo esto que escribió Pablo no lo escribió simplemente para acusar a los judíos y para mostrar que solamente se escribió todo esto
hablando de Abraham, sino que también se escribió hablando de quiénes. Verso 24, sino que también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Pregunta, ¿tú crees que Jesús se levantó de los muertos? Si tú crees, las promesas de Abraham son para ti también. Verso 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra, ¿qué? Justificación. Si tú crees esto, tú también puedes ser justificado como lo fue Abraham. Entonces no es algo nuevo. Y aquí es donde encontramos realmente esta bendición por medio de la fe en Jesús. Pregunta, ¿qué religión del mundo tiene esto? ¿Qué sistema religioso o secta tiene algo igual? No digo que otra religión porque no somos religiosos o no somos una religión. Tenemos una relación, somos cristianos, creemos en la fe en Jesús. La pregunta para terminar es, ¿los maometanos tienen esto? ¿Tienen la misma fe? No, ellos leen. Recuerden que ellos leen el Corán. Y que tristemente el Papa salió a decir hace poco que la Biblia es lo mismo. Nunca el Corán. El Corán dice en sura capital tal, verso tal, dice los infieles deben morir. Y una de las formas de salvar tu alma es cuando inmolas. ¿En dónde dice eso en la Biblia? Que necesitas inmolar para salvarte. Dice la Biblia, debes creer en Jesús para ser salvo. ¿Será que también lo dicen los Hare Krishna? ¿Sí? ¿Qué medios de salvación los Hare Krishna? Miren, aquí nos dice el método recomendado para alcanzar la plena Krishna, que sería nuestro cielo de salvación, es cantar 1728 veces por día el mantra a Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. 1728. Y si eleva una más, y si le falta una, perdió. Qué tristeza. Creer en Cristo, Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Los budistas tienen esto? No tienen el mismo medio de salvación. Tienen que hacer una cantidad de cosas. ¿Los testigos de Jehová tienen esto? ¿Forma de salvación? No. Si tú no vas de puerta en puerta, que es algo que deberíamos hacer. El Señor mandó de 2 en 2 y es bíblico ir de 2 en 2, llevando la verdad del Evangelio. Pero ellos dicen, si tú no vas de puerta en puerta, si tú no vas a hacer ese trabajo, entonces tú no vas a ser de los 144,000 escogidos que serán llevados con Dios. Entonces, resulta que ese número ya fue alcanzado hace muchos años y ahora ya han dado otra nueva interpretación y otra nueva forma, cambiaron, ¿sí? Pero no tienen algo así. ¿El catolicismo tiene esto? ¿Esta fe? No lo tiene, ¿sí? ¿Yo solo Jesús? No. Tú puedes adorar a un santo y está bien, tú puedes prender una veladora tú puedes pagar una pena de un purgatorio, un muerto, puedes rezar a las ánimas y la iglesia no se manifiesta ante esto. Tienes que estar haciendo ritos para alcanzar tu salvación. La Biblia dice solamente Jesús. ¿Quién es el único mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo hombre. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5. La Iglesia Católica ha dividido la fe. El Papa se le conoce como el vicario de Cristo, el que está en lugar de Cristo, el sumo pontífice, el máximo puente entre Dios y los hombres. No hay tal cosa. La Biblia dice que solo Jesucristo es el máximo puente. Llaman a María como la intercesora. No hay tal cosa en la Biblia. Tú puedes orar a María. De hecho, tienes que orar a ella para que interceda por ti. María no puede interceder por ti. María está en el cielo, está en la misma presencia de Dios. Ella murió y fue una mujer de Dios, por lo que la Biblia nos dice, ella se consideró a sí misma una pecadora. ¿Sí? ¿Tienen los adventistas este método de salvación? No. Si tú te reúnes un domingo, tienes la marca de la bestia, y si tienes la marca de la bestia, nadie que se deje marcar con la marca de la bestia puede entrar al reino de los cielos, dice Apocalipsis. Entonces, si tú te reúnes un domingo, están juzgando si te reúnes un día, otro día, tiene que ser el sábado. No puedes tomar café. Imaginen cuántos ya tendrían la marca por tomar café. ¿Sí? No es por comida, ni por bebida, ni por vestido, pero es por creer en Jesús como nuestro Señor y salvación. Ahora, médicamente, clínicamente, ¿es bueno o no tomar café, doctor Pablo?
50, 50-50, ok. Moderadamente. Algunos dicen por salud no tomo café. Bien, pero nada te puede salvar si tomas café o no tomas café. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo puede ser justificado? Y somos la única fe que tiene esto, solo Jesús. Recuerden lo que hemos visto, Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y aprendimos la semana pasada, debemos poner nuestra fe en el mismo lugar en donde Dios puso nuestros pecados. ¿En quién? En la persona de Jesús. Allí es todo. Pablo nos ha dado el ejemplo. Nadie se puede salvar por obras, nadie se puede salvar porque se circuncide, nadie se puede salvar por un rito, pero nos salvamos por creer en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Amén. Señor, muchas gracias por esta palabra que nos has dado. Nos hablas allí, Señor, muy claro, que solo a través de la fe el hombre puede ser justificado. Es un regalo que nos das, es una posición de privilegio que alcanzamos sin merecerlo. Y gracias por darnos esa posición, reconociendo que mientras caminamos en esta tierra queremos ir de menos a más, queremos ir de aumento en aumento hasta que el día perfecto es como dice tu palabra, Señor. Gracias por bendecirnos, gracias por cuidarnos, por amarnos, Señor, y por darnos de ti. Y oro, Señor, para que quede claro en nuestras vidas y que todavía no estemos aferrados a un método diferente de salvación que no sea Jesús. Tú pagaste en la cruz, Señor, por todos nuestros pecados, y allí fue consumado, y allí diste libertad al hombre, y allí, desde ese mismo lugar, dijiste: el que quiera beber, beba del agua que yo ofrezco para vida eterna. Señor, solamente a través de ti, solamente a través de tu sacrificio expiatorio, nosotros podemos alcanzar la dicha del perdón, la dicha de ser perdonados, la dicha de ser salvados, la dicha de ser sacados de un estatus donde nos encontrábamos, la dicha de no estar más bajo la ira de Dios, sino bajo la mano poderosa de nuestro Dios, y disfrutar de una plena relación sin ningún tipo de incertidumbre. Te amamos, te bendecimos y te adoramos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, de esa manera